Hoy la Iglesia celebra la Ascensión del Señor, una fiesta que tendría que celebrarse el día jueves, pero como es día laborable y porque la Iglesia le da mucha importancia a esta celebración, se traslada al domingo y entonces la celebramos así una semana antes de Pentecostés. Pero en realidad caería el día jueves, jueves que pasó. ¿Y por qué? Porque ese día se cumplen 40 días de la Pascua. Y Pentecostés son los 50 días de la Pascua. Pero a los 40 días de la Pascua hay un hecho que está allí narrado en los Evangelios y que está también en los Hechos de los Apóstoles, que es justamente la ascensión del Señor. Yo quería tomar dos temas de ahí, de estos textos, que me parece son claves a la hora de captar un poco el mensaje, y en especial el mensaje para nosotros. El primero de estos temas es el tema de los números. No sé si a ustedes les gusta esto de la quinela, todo andar jugando a un numerito de vez en cuando. Entonces saben los significados de los números. ¿Qué es el 14, por ejemplo? ¿Ven cómo sabe? El borracho. ¿El 22? ¿Qué es el 22? El loco. ¿Ven cómo saben? El 48, morto que parla, ¿no? ¿Y qué es el 40? El cura. Ustedes no saben. El 40 es el cura. Pero en la Biblia, y ahí viene el tema, ¿cuál es el sentido de este número? Porque se repite varias veces. Si ustedes van recorriendo la Escritura, se van a encontrar con que el 40 aparece varias veces. Y siempre con el mismo sentido. Aparece, por ejemplo, en los 40 días de lluvia que inundaron la tierra, ¿no? 40 días duró el diluvio. 40 años estuvieron caminando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Otro más se acuerdan? Jesús ayunó 40 días en el desierto. Y hay más, ¿eh? El profeta Elías también estuvo ayunando en el desierto, esperando un mensaje de Dios 40 días. Perseguido por el rey de ese tiempo. Y ahora nos encontramos con que esto también es algo similar. ¿Cuál es el sentido de este número? Fíjense, quiere decir así, que hay algo que termina y empieza otra cosa nueva. Termina un ciclo, termina una etapa y aparece algo totalmente nuevo, algo que cambia toda la situación. Por ejemplo, cuando termina el diluvio a los 40 días, es como que hubiera empezado la historia de nuevo, toda una nueva creación. Cuando los israelitas llegan después de 40 años a la tierra prometida, no es que ya está todo hecho, hay que empezar a hacer todo, a establecer el pueblo, las dimensiones de que le corresponden a cada uno de los israelitas, hacer las casas, empezar de nuevo. Cuando Jesús termina el ayuno de 40 días, ¿qué empieza ahí? La vida pública. Sale a los hermanos a anunciarles el reino. Así que es algo totalmente nuevo. ¿Y ahora qué es lo que ocurre después de 40 días de la resurrección? Jesús asciende al cielo. Y los discípulos se quedan
con la boca abierta. ¿Y ahora qué hacemos? Jesús les dejó una misión que es anunciar el Evangelio a todos, pero ellos no saben ni por dónde empezar, ni cómo, ni de qué manera, incluso se sienten totalmente débiles. Y peor aún, yo les voy a decir la clave de este Evangelio de hoy. No solo eso, no habían entendido nada. ¿Se entiende? No habían entendido nada. Me hizo acordar de Manolito. ¿Ustedes se acuerdan de Manolito, el de Mafalda? La señorita le pregunta un día a los chicos. Alguno dice, no entendió, y entonces Manolito levanta la mano. Dice, ¿qué es lo que no entendiste, Manolito? Y dice, desde marzo hasta acá, nada. Así los discípulos no habían entendido nada. ¿Por qué digo esto? Fíjense la primera lectura de hoy. Más o menos en el medio hay una pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Dice, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Fíjense la pregunta. Después que estuvieron 3 años con él, que vieron los milagros, vieron las enseñanzas, vieron a Jesús y lo están viendo resucitado, le preguntan, ahora es cuando vas a restaurar el reino de Israel. ¿Qué quería decir esta pregunta? Los discípulos, como todos los israelitas, estaban invadidos por los romanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salían de sus hogares se encontraban dando vuelta por allí a los soldados romanos, que no eran del pueblo de ellos, eran otro pueblo que los había esclavizado. Y a su vez, peor todavía aún, no es que solo andaban por ahí, sino que había que pagarles el tributo permanentemente a los romanos y ellos no le dejaban hacer lo que quisieran como pueblo. Si querían hacer alguna acción como pueblo de Israel, tenían que pedir permiso a los romanos. Esta humillación venía en el pueblo de Israel de hacía unos cuantos años. Estaban así. Es más, Jesús desde que nació hasta que murió siempre estuvo esclavo de los romanos. Siempre estuvo ahí bajo este dominio del pueblo de Roma. Entonces lo que le decían los discípulos en la pregunta, dice, ¿es ahora cuando vamos a liberar al pueblo de Israel? Eso están preguntando. Lo habían entendido al maestro como una especie de líder político que los iba a llevar a ellos a enfrentar a los romanos y a liberarse de Roma. Por eso le digo yo, no habían entendido nada, como Manolito. Y nosotros tampoco. Nosotros estamos igual de desconcertados que los discípulos en ese día. Por eso es que la situación es muy importante captarla para saber qué tenemos que hacer. ¿Cuál es un poco lo que el maestro nos dice que va a hacer él y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer él? Primero, dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. La promesa del Padre. Así que ustedes no se vayan de Jerusalén, dice, porque el Padre les va a enviar su Espíritu. Este Espíritu, como decía la semana pasada, les va a enseñar todo, les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Les va a dar el coraje necesario para llevar este anuncio a sus hermanos. Les va a hacer ver todas las cosas. Mientras tanto, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y en el texto lo dice al final del Evangelio, muy cortito dice esto. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría
Y fíjense, permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Cuál va a ser entonces la tarea de los discípulos que somos nosotros en este tiempo? Porque ya se viene Pentecostés, la semana que viene. Entonces la gran tarea de la iglesia, justamente porque estamos desconcertados en medio de este mundo, que no sabemos para dónde dispara, que incluso nosotros mismos no sabemos qué pasos dar, cómo llevar este anuncio a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. No tenemos ni idea. Bueno, ahí está la gran tarea nuestra. Dedicarnos continuamente a la alabanza a Dios. Y en esta alabanza tenemos que pedir, como yo lo digo siempre, ven Espíritu Santo. O sea, invitarlo a que venga a nosotros porque necesitamos ver lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la misión nuestra? ¿Qué quiere el Señor en la situación en que me encuentro hoy, con la edad que tengo, con la familia que tengo, con la situación económica, social, laboral, lo que sea? ¿Qué quiere Dios de mí hoy? Entonces necesito este espíritu que ilumine mi mente. Yo no le puedo decir lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. No lo sé. El Espíritu Santo sí lo sabe. Por eso necesitamos ese espíritu. Y cada uno tiene que hacer esta tarea. Nadie lo puede reemplazar. Por eso, mirando esta celebración de hoy, mirando Jesús, que nos deja la promesa de su Espíritu, entonces renovamos esa fe en su palabra y también quedamos a la espera de este don de Dios, que es el don de los dones, su Espíritu Santo. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.